La OTAN está más preocupada que nunca por Rusia. Han lanzado una acusación muy seria, un plan del Kremlin que podría paralizar a Occidente, vencer a la OTAN. Un plan que representa hoy una amenaza directa. Es el informe que nos trae hoy el periódico The Guardian y muchos medios de comunicación. ¿Se imaginan qué tan crítica debe de ser la situación de la OTAN para que suenen este nivel de alarmas? Ahora, piensen en esto. ¿Cómo es posible que en este preciso momento podamos estar conectados en vivo, enviar un mensaje a alguien al otro lado del mundo, participar con nosotros en este podcast sin importar de qué lugar del mundo nos estén mirando en tiempo real? La respuesta está precisamente en nuestros océanos, en los cables submarinos, esa infraestructura que no vemos pero que es crucial para que el mundo funcione. Es el sistema nervioso, el sistema neurálgico de nuestra comunicación electrónica global. Pero ¿qué pasaría si alguien cortara esos cables? Si alguien saboteara esos sistemas. No podríamos hacer transacciones bancarias, no podríamos usar muchos sistemas de inteligencia militar, pero tampoco habría internet, ni telefonía, ni señal de tu televisión. Suena exagerada la acusación que hace la OTAN. ¿Qué tan cierta es? ¿Por qué haría Rusia algo así? ¿Cuántas personas en el mundo dependen de esta tecnología? Según la OTAN, en este artículo que podemos ver aquí en las declaraciones, de hecho, que la misma OTAN hizo, estamos hablando de 1.000 millones de personas que hoy están en riesgo de una amenaza rusa. 1.000 millones, y eso incluye, por supuesto, también a los propios rusos. 1.000 millones de personas que podrían verse afectadas si estos cables son saboteados. ¿Es esto una exageración? Pero por supuesto que lo es. Pero cuidado, porque detrás de esta nueva propaganda hay algo que se esconde en la historia. Un riesgo potencial que hoy vamos a descubrir. No estamos hablando de simples actos de vandalismo. Eso tiene que quedar muy claro. Estamos hablando de una guerra híbrida bajo el mar, de una guerra submarina, una estrategia que podría cortar la comunicación y, por supuesto, desestabilizar economías enteras con un simple ataque. Desde hace 3 décadas, estos cables submarinos, de hecho, han estado conectando cada rincón del mundo y es lo que nos facilita estos avances tecnológicos sin precedentes. ¿Cuántos hay? En total hay 551 cables principales que se extienden casi alrededor de 1.2 millones de kilómetros bajo el mar. Están conectando todos los continentes. Estas no son solamente líneas de un mapa, son arterias vitales para nuestro estilo de vida digital y para todo lo que funciona hoy. Y ahora, el almirante Didier Moller, que es comandante adjunto del Comando Marítimo Aliado de la OTAN, ha advertido sobre un supuesto plan ruso de una guerra híbrida submarina que podría amenazar directamente esos cables, la seguridad de todas nuestras conexiones. Dejar al mundo en la era de piedra. Nos habla de una amenaza que, aunque no paralizaría a 1.000 millones de personas de golpe, que según él sí lo haría, dice que podría desencadenar un caos informativo y económico considerable. Entonces, ¿qué alternativas tendríamos? Mientras que los satélites solo manejan cerca del 3% de los datos del mundo, sistemas como Starlink podrían tomar la batuta si los cables se ven comprometidos. Y aquí no estamos tratando solamente una posible desconexión del Internet. Estamos hablando de una estrategia deliberada que buscaría explotar la vulnerabilidad de la OTAN y también, pues ahora hablamos de una estrategia que hasta ahora había sido subestimada. La guerra no solamente se libra en tierra o en aire, ahora también, por supuesto, que se libra en los océanos y en el espacio. Y esos vastos y misteriosos espacios que aún no son explorados militarmente del todo, representan, claro, un frente crítico, y las implicaciones de estos actos irían mucho más allá de una simple pérdida de conectividad. Imagínense el impacto que va a tener esto, por ejemplo, en los mercados financieros. ¿Qué impacto tendría en las operaciones de seguridad, en transacciones internacionales, cuando tú envías dinero, pero también cuando las potencias lo hacen? Mucho del dinero que existe en el mundo es digital, y ahí está depositado en esa infraestructura crítica. Estamos entonces viendo el comienzo de una nueva forma de confrontación global que no respetaría fronteras ni tampoco haría una explosión visible. Estaríamos hablando de una operación en silencio,
en las profundidades de los océanos. ¿Recuerdan que decíamos que hay 552 cables que literalmente tejen una red bajo el océano que necesitamos para subsistir como especie en esta era tecnológica? Bueno, pues esta red tiene ciertas redundancias, es decir, hay múltiples cables que conectan los mismos países. ¿Qué quiere decir esto? Fíjense nada más en el sinsentido de esta nota y vean cómo se cae la propaganda. Quiere decir que se necesitaría un ataque masivo y coordinado, no solamente de Rusia, sino de muchos otros puntos neurálgicos de otras partes de los océanos, para cortar todos estos cables simultáneamente alrededor del mundo entero. Y eso no es algo que pueda hacerse ni de un día para otro, ni tampoco un solo país. Así que esta es una gran mentira. Si estamos preocupados por si esta noche podrás ver tu serie favorita, por ejemplo, en Netflix, o el internet, o hacer una transacción bancaria, o seguir conectándonos en estos en vivos, hay que estar tranquilos. Evidentemente, este tipo de notas estridentes quieren causar temor en la población. No podría paralizarse el internet en su totalidad, ni tampoco afectar a 1,000 millones de personas de un solo golpe. Eso es exagerado, es una falacia. Pero lo que hay que entender entonces es ¿por qué la OTAN está tan nerviosa? ¿Por qué estos números exagerados? No solamente se trataría de un ataque aislado. Hablamos, por supuesto, de una vulnerabilidad mucho más amplia en nuestra infraestructura submarina. Y esta infraestructura no fue, y eso sí es una realidad, no fue diseñada para resistir ataques específicos como bombas o sabotajes deliberados. Y no solamente estamos hablando de cables de internet. Debajo de nuestros mares también tenemos infraestructura crítica que ha sido atacada y no precisamente por Rusia. ¿Saben cómo cuáles? Oleoductos, gasoductos. Recordemos lo ocurrido, por ejemplo, con los gasoductos Nord Stream 2 en el 2022. ¿Quién los saboteó? Precisamente fueron fuerzas pro-ucranianas, sin que, por cierto, la OTAN los catalogara como una amenaza inminente. Tampoco vimos declaraciones del almirante Didier, que hoy hace este tipo de propaganda alarmista, cuando se voló este gasoducto que conectaba a Rusia con Alemania por debajo del mar Báltico. Fueron esenciales para que Europa recibiera gas natural ruso a precios de nada, mientras que Rusia, claro, obtenía beneficios económicos significativos. Era una situación de ganar-ganar. Hasta que llegó la guerra en Ucrania, Rusia cerró los grifos, poniendo a Europa en una situación complicada. Estados Unidos presionara para que Europa dejara de comprar gas ruso y misteriosamente alguien, no sabemos quién exactamente, nos han dicho que fuerzas pro-ucranianas, pero no respaldados por quién, alguien saboteó las redes submarinas que existían para conectar este gas, el Nord Stream 2, justo cuando Europa intentaba deshacerse de la dependencia del gas ruso, pero no podía. Entonces no tuvieron otra opción. Y esos gasoductos sufrieron ataques y quedaron inutilizables. Claro, Europa sobrevivió, pero no sin sufrir pérdidas económicas importantes que tienen incluso hasta el día de hoy al mundo al borde de la inflación global. Y este es el tipo de escenario que la OTAN dice que quiere evitar en el futuro, aunque ya ha pasado y no precisamente por fuerzas rusas con el Nord Stream 2, especialmente si consideramos que las guerras hoy parecen estar en aumento. Pero hay que dejar esto bien claro. ¿Realmente ese escenario sería el fin del mundo? Yo creo que quizás la OTAN debería de evitar este tipo de alarmismo innecesario como el que estamos viendo, por supuesto, hoy, y no lanzar estas cifras irresponsables como 1,000 millones de personas amenazadas. 1,000 millones de personas incluirían, por ejemplo, la conectividad de muchísimas personas, incluido el mismo Rusia. Y dicho esto, pues la precaución tampoco es innecesaria, porque es cierto, existe un escenario apocalíptico que es muy improbable, en donde la disminución en la velocidad de la transmisión de los datos o la pérdida temporal de la conectividad podría tener, sí, eso es cierto, consecuencias económicas serias. Imagínense, por ejemplo, si un día no podemos hacer transacciones internacionales, si no tenemos acceso a nuestro dinero o a nuestros datos críticos. No se trataría de un colapso completo del Internet, esto no podría pasar así, nada más. Pero sí, claro, de un escenario que podría desestabilizar temporalmente la economía y la seguridad. Ahora, si lo pensamos, este enfoque hacia la seguridad de la infraestructura subacuática es un movimiento pragmático por parte de la OTAN. No obstante, deberían equilibrar la precaución, por supuesto, con una comunicación que evite
fomentar el pánico en la gente. No es una cuestión de pintar un panorama de desastre de 1,000 millones de personas, de una amenaza contra la humanidad, sino que debemos de prepararnos adecuadamente para combatir este tipo de riesgos reales que ya pasaron. ¿Se acuerdan hace poco que hablábamos de cómo algunos cables de internet estaban en riesgo justo por el Mar Negro a manos de ataques hutíes? Y pasó. 2 semanas antes de que sucediera, lo estábamos platicando en esta mesa del podcast y sucedió. ¿Qué fue lo que causó esto en el mundo? Se cortaron algunas redes de comunicación temporalmente. Vimos, claro, la caída de Facebook y otras redes sociales en algunas partes del mundo, temporalmente también, y en cuestión de horas se reanudaron, no sin generar miles de millones de dólares en pérdidas. Pero no pasó a más. Tampoco fueron 1,000 millones de personas las que se afectaron con este corte de cables. Entonces, si consideramos este aumento de las tensiones globales y cómo están escalando los conflictos en el mundo, por supuesto que la seguridad de la infraestructura submarina no es solamente una preocupación de la OTAN. Debería de ser un tema de interés global porque cada vez estamos viendo cómo se está usando como un blanco militar. Todos dependemos de esta red invisible que conecta continentes, nos facilita y ahora de eso depende el comercio mundial, sostiene también nuestra forma de vivir, desde usar un teléfono hasta conectarnos en este momento con ustedes. ¿No sería prudente entonces pensar más bien en cómo podemos proteger mejor esos cables o esos recursos antes de que se conviertan ya en el próximo blanco de un conflicto militar escalado? Que por cierto cada vez parece estar más cerca. Y esto no se trata de sembrar pánico, ni de notas estridentes como 1,000 millones de personas. Se trata de reconocer y de actuar en consecuencia para no tener este tipo de ramificaciones globales. Muchos, por cierto, de los datos o del funcionamiento del Internet funciona de forma satelital y ustedes se deben de estar pensando en estos momentos que no sería el fin del mundo. El problema es que sistemas como Starlink, por ejemplo, solamente están cubriendo el 3% del Internet global, el 3%. De ahí en fuera, lo demás sigue dependiendo de cables. Y he ahí la delicadeza de este asunto. Pero tampoco, amigos, es para tanto. Lo que sí es que hace varios días, y esto no es usual, que se había olvidado el tema de Rusia. Con todo esto que está pasando entre Irán e Israel, con la escalada en el conflicto en Medio Oriente, parece que Rusia ya no es más un tema de moda y entonces la OTAN no tiene que hacer. ¿Cuál es la justificación de que la OTAN exista si no va a ser trending Rusia un día sí y otro también? Hay que revivir esto con notas estridentes que justifiquen un aumento al gasto militar mayor al 10%, por supuesto, de nuestros productos internos brutos. Gracias por vernos. Si te ha gustado este clip, síguenos en vivo para ver nuestro programa completo de lunes a viernes en nuestros canales de YouTube y Facebook. Suscríbete, comparte con tus amigos y déjanos tus comentarios. Te esperamos en vivo.